Buenos días. Vamos a exponer el tema de investigación de la asignatura de métodos en Ingeniería Química 2. Mi grupo está conformado por César Augusto Arrieta Parada, Lidia Esther Puentes Quirós y quien les habla, Joana Daniela Velasco Cáceres. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre la convergencia en series de potencia. Una expresión de la forma c sub 0 más c sub 1 por x menos a más c sub 2 por x menos a cuadrado más c sub n por x menos a la n recibe el nombre de serie de potencia centrada en A. Acá tenemos algunos ejemplos. Una serie de potencias puede ser interpretada también como una función de x. Como lo vemos acá, f de x es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x menos a la n. El dominio de esta función es el conjunto de valores de x pertenecientes a los reales donde la serie converge, y el valor de f de x es precisamente la suma de la serie en ese punto x. Bueno, es evidente que toda serie de potencias converge en el punto A. Esto quiere decir cuando x toma el valor de A. Como lo podemos ver, el resultado de la serie de potencias sería c sub n. Convergencia. Una serie de potencias de esta forma es convergente en un valor específico de x si su secuencia de sumas parciales converge, es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de la suma de estos x existe. Si el límite no existe, se dice que la serie es divergente. ¿Esto qué quiere decir? Que si reemplazamos nuestro valor de n en la serie de potencia y el resultado nos da algo concluyente, es decir, un número finito, la serie va a converger. Por el contrario, si nos da infinito o más o menos infinito, la serie va a diverger. Bueno, en la convergencia es importante tener en cuenta el intervalo de convergencia, que es el conjunto de todos los números reales de x para los que la serie converge. Nos remontamos para ello al teorema de Abel sobre la convergencia de series de potencia. Bueno, se considera la serie del tipo serie de potencia, cumple una y solo una de las afirmaciones siguientes, y es que la serie converja solo en el punto x igual a a, como ya lo vimos. La segunda posibilidad es que existe un número r mayor que 0, tal que la serie converge si x menos a es menor que r y no converge en x menos a mayor que r. La serie, bueno, tenemos otro caso que es la serie converge para todo x perteneciente a los reales. Bueno, esta r es llamado el radio de convergencia de la serie. Así pues, si la serie converge solamente en A, como en el primer caso, r tendrá un valor de 0. Y si la serie converge para todo x real, como en el caso 3, entonces el radio de convergencia será infinito. Por tanto, pues el dominio o campo de convergencia de una serie de potencias siempre es un intervalo y ocasionalmente es un punto, que a esto le llamaremos intervalo de convergencia. Bueno, para calcular el radio de convergencia y también el intervalo de convergencia se pueden emplear diferentes métodos. Uno de los más utilizados es el criterio del cociente. Con este criterio, el radio de convergencia sería, bueno, si existe el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, estudiado en valor absoluto, r sería 1 sobre el valor correspondiente. Otro criterio comúnmente utilizado es el criterio de la raíz. Con este criterio el radio de convergencia sería, bueno, otra vez, si existe el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n, estudiada en valor absoluto, r será 1 sobre el valor correspondiente. Bueno, la utilización de un criterio u otro dependerá de la forma que tenga el término a sub n y de cómo se facilite más el ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de ejemplificación para poder entender la teoría vista. Bueno, vamos a ver la convergencia de una serie de potencias. Bueno, tenemos esta serie de potencias en la cual si le damos a x un valor de 0, la serie va a quedar 1 más 0 más 0 a la 1 más 0 al cuadrado más 0 a la 3 infinitamente. ¿Qué pasa? Que como estos términos aquí para allá van a tomar el valor de 0, la serie va a tender a valer 1, que sería el primer término. Lo que quiere decir que va a converger porque nos dio un resultado finito.
Bueno, si ahora x va a tomar el valor de 1, nuestra serie de potencias va a quedar 1 más 1 más 1 al cuadrado más 1 a la 3 infinitas veces, lo que nos va a dar un valor infinito, lo que quiere decir que en este punto va a diverger. Bueno, pero ¿qué pasa si x toma un valor de un medio? Si x toma un valor de un medio, nuestra serie de potencias va a quedar 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 2 al cubo más infinitas veces. Como podemos ver, va a ir decreciendo el valor, así que va a tender a valer 2 en este punto, lo que quiere decir que también va a converger. Bueno, lo que podemos concluir es que nuestra serie de potencias va a converger cuando x tome valores entre menos 1 y 1. Bueno, acá si analizamos de los tres casos posibles, pues nos va a dar el tercero, que quiere decir que tiene un intervalo de convergencia. Bueno, ahora para determinar el intervalo de convergencia y el radio de convergencia, vamos a hacerlo para la siguiente sumatoria por el método del cociente. Bueno, el método del cociente establece que debemos plantear este límite cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1 sobre a sub n evaluado en valor absoluto. Bueno, entonces a sub n pues es todo el término que tenemos, entonces va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito de menos 1, donde tenemos n vamos a poner n más 1, entonces va a quedar menos 1 a la n más 1, x a la 2n más 2 sobre 2n más 2 factorial. Este a n lo podemos pasar hacia este lado a multiplicar y va a quedar así, 2n factorial sobre menos 1 a la n por x a la 2n. Reescribiendo un poco, pues sabemos que menos 1 a la n más 1 se puede escribir como menos 1 a la n por menos 1. Y x a la 2n más 2 se puede escribir como x a la 2n por x a la 2. 2n más 2 lo expresamos como 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Efectuamos la multiplicación y cancelando algunos términos, como este menos 1 a la n con este y este x a la 2n con este, además de que en valor absoluto menos 1 pues vale 1, nos va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito es igual al valor absoluto de x al cuadrado sobre 2n más 2 por 2n más 1. Bueno, x es constante con respecto a la variable que es n, así que este es el límite de 1 sobre este término. Así que el límite va a valer 0. ¿Para qué valor de x va a valer 0? Para todo x. A su vez, 0 va a ser menor que 1, cumpliendo con el criterio de convergencia. Bueno, esto quiere decir que esta serie de potencias va a converger para todo x. Si queremos mostrar un intervalo de convergencia, va a ser desde menos infinito hasta infinito. Depende por qué lado se acerque. Si queremos expresar un r, o sea, un radio de convergencia, va a ser infinito. Pero estas dos cosas nos indican que converge para todo x. Bueno, ahora vamos a determinar el intervalo de convergencia y el radio de convergencia para la siguiente sumatoria por el método de la raíz. El método de la raíz dice que debemos plantear el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n a la 1 sobre n. Reemplazando en nuestro a sub n, que va a ser todo el término, nos queda el límite de n cuando tiende a infinito de x a la n sobre n por 5 a la n a la 1 sobre n. Bueno, acá lo que hacemos es dividir el valor absoluto para el numerador y para el denominador. Bueno, entonces acá x a la n a la 1 sobre n, se me va a cancelar el n y me va a quedar simplemente el valor absoluto de x. Lo mismo me va a pasar con el 5. Pero ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a n a la 1 sobre n? Bueno, este es un caso particular y debemos estudiarlo. Entonces acá lo planteamos. Límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 sobre n. Bueno, este lo podemos expresar como límite cuando n tiende a infinito de Euler al logaritmo natural de n por 1 sobre n. Bajamos el n por propiedades de los logaritmos. Bueno, ahora podemos subir el límite en exponencial porque la exponencial es continua. Entonces nos va a quedar Euler a la límite cuando n tiende a infinito
d in de n sobre n. Bueno, acá vamos a tener una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, la cual podemos desarrollar por L'Hopital y nos va a dar 1. La derivada nos va a dar 1. Bueno, entonces esto simplemente nos va a quedar Euler a la límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Esto nos va a dar Euler a la 0, lo que pues todos sabemos que vale 1. Bueno, ahora podemos tomar simplemente el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de 5 y decir que es menor que 1 porque este es un criterio de convergencia. Bueno, aplicando un poco de desigualdad y propiedad del valor absoluto nos va a quedar que el intervalo de convergencia va a ser cuando x tome valores entre menos 5 y 5. Bueno, el radio de convergencia lo tenemos acá, va a ser 5. Y tenemos que analizar qué pasa en la frontera porque es muy importante. Entonces, para analizar qué pasa en la frontera debemos tomar el valor de x igual a 5 y x igual a menos 5. Lo reemplazamos en la sumatoria principal, en la serie de potencia principal y nos va a dar, por ejemplo, nos va a dar que diverge, mientras que nos va a dar que converge al ser una función decreciente. Esto cambia el intervalo de convergencia en que ahora debo incluir el menos 5, ya que cuando x es igual a menos 5, la serie de potencia también va a converger, mientras que el 5 lo dejo con intervalo abierto. Bueno, ahora vamos a estudiar los puntos ordinarios y singulares. Supongamos que la ecuación diferencial lineal de segundo orden se escribe en su forma estándar, y segunda más p de x y primera más q de x por y igual a 0. Si se divide entre el primer coeficiente, formulamos la siguiente definición. Se dice que un punto x igual a a es un punto ordinario de la ecuación diferencial si tanto p de x como q de x de la forma estándar son analíticos en x igual a a, de la siguiente manera. Si evaluamos el límite cuando x tiende a a de p de x y existe, y a su vez evaluamos el límite cuando x tiende a en q de x y también existe, podemos afirmar que se trata de un punto ordinario. Y de un punto que no es ordinario, se afirma que es un punto singular, de la siguiente manera. Si evaluamos el límite cuando x tiende a de p de x y nos da más o menos infinito, y el límite cuando x tiende a de q de x y nos da más o menos infinito, quiere decir que no es analítica en p de x y q de x, por lo que se trataría de un punto singular. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial de segundo orden lineal y debemos llevarla a la forma estándar. Bueno, pues lo primero que hacemos es dividir entre el primer coeficiente, como lo decía la diapositiva anterior. Vemos que ya nos queda de la forma estándar y podemos evaluar en qué punto se hace 0 el denominador. En este caso es muy sencillo, ya que pues tomamos el denominador y encontrando x, vemos que en x igual a 1 se hace 0 el denominador. Podemos concluir de ello que todos los puntos diferentes a 1 son puntos ordinarios y analizaremos x igual a 1. Bueno, para p de x, que es esta 12x sobre x menos 1, evaluamos nuestro punto, que es 1, y nos da más o menos infinito. Para qx, que es esta función, 3x cuadrado sobre x menos 1, evaluamos nuestro punto, que es x igual a 1, y nos da más o menos infinito, de lo cual podemos concluir que x igual a 1 es un punto singular. Teniendo en cuenta esta teoría, podemos empezar a estudiar los puntos singulares regulares e irregulares. Bueno, un punto singular x igual a de una ecuación diferencial, se subdivide en regular o irregular. La clasificación depende nuevamente de las funciones px y qx incluidas en la forma estándar. Ahora tendremos esta forma estándar: x cuadrado y doble más p de x por x y primera más q de x por y igual a 0. Se dice que un punto singular x igual a a es un punto singular regular de la ecuación diferencial si las dos funciones p de x como qx de la forma estándar son analíticas en este punto. Se dice que un punto singular x igual a a es un punto singular irregular de la ecuación diferencial si las funciones px y qx de la forma estándar no son analíticas en ese punto.
Acá tenemos un ejemplo. El enunciado nos dice, indique si el punto x0 es singular o irregular. Nos dan esta ecuación diferencial y debemos llevarla a nuestra forma estándar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues convertirla en estándar. ¿Cómo lo haríamos? En este caso tenemos que dividir entre 2x. Dividiendo entre 2x, el primer término nos va a quedar x cuadrado y doble. Ya lo tenemos como en la ecuación estándar. Sin embargo, este segundo término aún no lo tenemos como lo necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Multiplicar por x y al mismo tiempo dividir para no alterar la ecuación. Entonces nos quedaría de esta manera. Vemos que ya cumple con la manera estándar. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es observar si es o no es analítica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, evaluamos el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x sobre 2x al cuadrado, que es nuestro px. Vemos que tiende a más o menos infinito. Entonces, evaluamos el otro límite. Límite cuando x tiende a 0 de 3 medios, va a seguir siendo 3 medios. ¿Qué quiere decir? Que en una función es analítica y en la otra es no analítica. Lo que quiere decir que x igual a 0 es un punto singular y regular, ya que para que fuera regular, en los dos límites debería darnos como analítica, es decir, un punto, un resultado finito. De lo contrario, aunque una sea analítica y la otra no, sigue siendo un punto singular y regular. En la pregunta 3 nos dice que si habrá otro método para calcular la ecuación inicial y las respectivas raíces sin necesidad de reemplazar los términos de la sumatoria. Sí, y es la función de Bézier. La función de Bézier de orden V es esta. Una función de Bézier de primer tipo, la solución en serie es igual a y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de cn por x elevado a la n más v. Por lo general se representa entre jv de x. Esta función sale del método de Frobenius. Si v es igual o mayor a 0, la serie converge al menos en el intervalo de 0 a infinito. También para el segundo exponente, R2 es igual a menos V. Obtenemos exactamente en la misma forma, pero con los signos menos. La función jv y j menos v de x se denomina función de Bézier de primer tipo, de orden v y de menos v, respectivamente. Según sea el valor de v, la ecuación 2 puede contener potenciales negativos de x y y, por lo tanto se converge en 0 e infinito. La solución general es esta. Función de Bézier de segundo tipo, si v es diferente a un entero, la función definida por la combinación lineal sería esta forma. Y esta sería nuestra ecuación general. Cuando v es diferente a un entero. Teniendo en cuenta la regla de Hospital, tenemos esta forma. Y nos quedaría así la ecuación general. Aquí la función de gamma nos va a servir para cuando vayamos a calcular las y. Sabemos que la función de gamma para n diferente a 0 se define como. Esta es nuestra ecuación general y tenemos estas condiciones que nos van a servir cuando vayamos a resolver un ejercicio. Vamos a ejemplos para soluciones generales. Tenemos esta ecuación, sabemos que v al cuadrado es igual a un cuarto y v es igual a un medio. Y nuestra ecuación general quedaría de esta forma. La siguiente es cuando es un entero. V al cuadrado es igual a 4 y v igual a 2. Y esta sería nuestra ecuación. Aquí existe otra solución, entonces vamos a resolverla. Entonces, dividimos x al cuadrado, toda la ecuación, y nos queda esta forma. Esta es nuestra condición. Y resolvemos la integral y nos quedaría así. Entonces, nuestra ecuación general quedaría de esta forma.
Ahora vamos a hacer un ejemplo resolviendo las jotas de las jotas. Tenemos este ejemplo, sabemos que nuestra ecuación general nos queda C1 por J a un medio de X más J2 de menos 1 de X. Sabemos estas condiciones y nos quedaría así reemplazando en V. Vamos a cuando n es igual a 0, n es igual a 1, n es igual a 2 y n es igual a 3. Vamos a resolver la parte de gamma, donde está nuestro gamma. Entonces, aquí vuelve a colocar estas condiciones para resolver. Sabemos que cuando n es igual a 0, nos queda gamma a 3 medios. Sacamos con nuestras condiciones, nos quedaría un medio de gamma de un medio y nuestra solución sería un medio de pi por pi al cuadrado. Ahora vamos a hacerlo cuando n vale 1. Nos quedaría 5 medios. Resolvemos de esta forma y sabemos que gamma de 3 medios es igual a un medio de raíz de pi. Y nos quedaría de esta forma. Cuando n es igual a 2, reemplazamos de gamma de 5 medios y nos quedaría esta forma. En esta parte la multiplicamos tanto arriba, tanto abajo, por 4 por 2pi para tenerla de esta forma. Más adelante vamos a entender por qué la dejamos de esta forma. Hacemos lo mismo cuando n vale igual a 3. Hacemos los reemplazos y nos queda de esta forma. Sabemos que gamma de 1 más un medio de n es esto. Como aquí nos quedó esta forma, en todos los dejamos de esta forma, hacemos el reemplazo en nuestra ecuación de j un medio de x. La reemplazamos. Aquí volvemos a este término más pequeño y nos queda de esta forma. Sabemos que la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de un menos 1 de n sobre 2n más 1 por x a la 2n más 1. Esto es seno. Mire, aquí le coloqué que el seno de x es igual a esta sumatoria y coseno de x es igual a esta sumatoria. Para j menos un medio se hace exactamente lo mismo, pero aquí el término de abajo nos va a quedar docente. Entonces, por eso va a ser coseno. Y la resolvemos y nos quedará que para j un medio de x es esta forma y j de menos un medio de x es esta forma con coseno. Y nuestra ecuación general nos queda de esta forma. Método de Frobenius. Para el método de Frobenius se presentan 3 casos, donde es indispensable saber los criterios para aplicar cada uno de ellos. Bueno, partamos de esta ecuación que tenemos acá, donde se debe cumplir la primera condición, que es que en x igual a 0 es un punto singular regular. Bueno, pero para poder aplicar el método de Frobenius, debemos garantizar que se cumple la siguiente condición en la ecuación de x al cuadrado por la segunda derivada más x por la función de p de x por la primera derivada más q de x por y igual a 0, donde p de x y q de x son funciones analíticas en x igual a 0, es decir, son puntos singular regular. Cumpliéndose estas condiciones para la ecuación y las funciones p de x y q de x, nosotros podemos suponer que la solución se puede escribir de esta forma. Y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n más r. Bueno, acá ya tenemos la expresión que obtenemos al sustituir la serie y sus derivadas en esta ecuación, quedándonos x al cuadrado por toda la expresión que nos dio la segunda derivada de la serie más x por p de x por la primera derivada de la serie más q de x por la serie. Esa expresión que tenemos aquí debajito es la expresión que resulta al momento de multiplicar las variables x y x al cuadrado por las series. Bueno, ahora,
como ya había dicho anteriormente que p de x y q de x son funciones analíticas, podemos escribirlas como series de potencia de la siguiente forma. P de x es igual a la sumatoria de 0 a infinito de los coeficientes de p sub n por x a la n. Y q de x nos quedaría igual a la sumatoria de 0 a infinito de los coeficientes de q sub n por x a la n. Bueno, estas series que ya obtuvimos aquí, las reemplazamos acá en esta expresión que nos había quedado anteriormente, quedándonos esta otra expresión. Listo, ya tenía esta expresión. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar el valor de r. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a encontrar calculando el primer término de n en toda esta expresión. Bueno, aquí ya en esta expresión encontramos ya reemplazado el primer valor, primer término de n, que es 0. Bueno, sustituyendo este 0 tenemos que 0 más r nos queda r. Y 0 más r menos 1 nos queda r menos 1 por x a la 0 más r, que es x a la r. Entonces, de esta primera parte, de este primer término, obtenemos r por r menos 1 por c sub 0 por x a la r. Bueno, para esta siguiente expresión de aquí, tenemos que p sub 0 por x a la 0, siendo x a la 0 1, nos queda p sub 0 por c sub 0 por 0 más r, que es r, por x a la 0 más r, que es x a la r. Entonces nos queda p sub 0 por r por c sub 0 por x a la r. Para esta última expresión nos queda q sub 0 por c sub 0 por x a la r igual a 0. De esta última expresión vemos que en cada término tenemos c sub 0 por x a la r. Lo factorizamos y igualamos a 0. Bueno, para que la solución de esta expresión igualada a 0 no sea una solución trivial, tenemos que suponer que x a la r y c sub 0, el primer coeficiente, tiene que ser diferente de 0. Entonces, ahora lo que tenemos en corchete lo igualamos a 0, ya con las suposiciones que hicimos, y obtenemos la siguiente ecuación, que es una ecuación muy importante, ya que es la ecuación indicial la que nos va a determinar las raíces o las soluciones, para tener en cuenta qué caso podemos aplicar dependiendo de las raíces. Nos queda entonces como ecuación indicial lo siguiente: r por r menos 1 más p sub 0 por r más q sub 0 igual a 0. De esta ecuación determinamos las raíces y miramos a qué caso corresponde. Al ser de segundo grado esta ecuación obtendremos dos raíces, las cuales llamaremos R1 y R2, donde R1 tiene que ser mayor o igual que R2, y básicamente para el primer caso la diferencia de estas soluciones de estas raíces tiene que ser diferente de 0. Es decir, R1 menos R2 no es un número entero. Debe ser un número que pertenece a los racionales. La solución para este primer caso son linealmente independientes, de la forma de la serie de Frobenius. Quedándonos para la primera solución y sub 1 igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n más r sub 1. Para la segunda solución y sub 2 va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n más r sub 2, siendo estas soluciones linealmente independientes. Para el segundo caso también tenemos que las diferencias tienen que ser diferentes de 0, pero ya estas pertenecen a los números enteros positivos. Entonces nos queda, para y sub 1 va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n más r sub 1. Para y sub 2 va a ser igual a c por y1 por el logaritmo de x más x elevado a la r sub 2 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x a la n. Para el tercer y último caso tenemos que las raíces son iguales, R1 igual a R2. Y para la primera solución tenemos que y sub 1 va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n más r sub 1. Y la segunda solución y sub 2 va a ser igual a y sub 1 por el logaritmo de x más x a la r sub 2 más 1 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito
de b sub n por x a la n. Para la segunda solución de los casos 2 y 3, tenemos que la ecuación es de segundo orden y conocemos una solución. Entonces podemos obtener esta segunda solución aplicando reducción de orden. Esta segunda solución para los casos 2 y 3 tenemos que queda expresada con términos de coeficiente. Para el caso número 2 tenemos el coeficiente c y b sub n, los cuales se obtienen al reemplazar la solución y sus derivadas en la ecuación diferencial. Para el caso 3 solamente tenemos un coeficiente, b sub n, que se halla de igual forma que el caso 2, reemplazando la solución y sus derivadas en la ecuación diferencial.